Bueno, muy buenas tardes con todos y bienvenidos a nombre de Educación Ejecutiva de UTEC, Universidad de Ingeniería y Tecnología. El webinar de hoy tendrá una duración aproximada de 1 hora, tomando los últimos 15 minutos para absorber las preguntas que pueden ir apareciendo, las cuales las pueden ir agregando en la opción de Q&A en la barra inferior de Zoom. Esta se responderá al final de la ponencia. Asimismo, hacerles mención que al finalizar agradeceremos nos apoyen completando una encuesta para recopilar su feedback y así poder seguir mejorando. Ahora le cedo la palabra a Claudia Muñoz Naja Rodrigo, directora de Educación Ejecutiva. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Mario. Realmente es un lujo tener acá a Renzo Rossi, que nos va a hablar sobre el futuro de trabajo. Solo voy a presentarle un ratito. Renzo es el gerente de la División de Gestión y Desarrollo Humano de mi banco. Tiene más de 20 años de experiencia en diversas áreas del sector financiero. Mi hijo está acá, por favor, no hagas ruido. Desde retail hasta recursos humanos, experiencia del cliente, innovación digital y transformación. Es creyente de la importancia de gestionar estrategias de cambio con foco en las personas, los resultados, el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad estratégica y analítica, la visión de negocio, la iniciativa, la creatividad, la flexibilidad, la innovación, el buen humor y la responsabilidad. Este webinar, la idea es que la pandemia aceleró el proceso de transformación de las organizaciones. ¿Cómo hemos abordado este desafío? Asumimos rápidamente 3 grandes retos: diseñar una nueva estructura organizacional, adecuarnos a una nueva forma de trabajo y adoptar el trabajo remoto. Bienvenido, Renzo, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Claudia, gracias por la invitación y gracias por este espacio en el que voy a tener la oportunidad para todos ustedes y todos los asistentes, bienvenidos también, en compartir un poco de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, ¿no? Desde mi banco para todos nuestros colaboradores y compañeros que nos conforman la familia. Nada, ya empiezo, ¿no? Claudia, ¿sí? Ya, estamos. Entonces, Todo tuyo. listo, gracias. Habiéndome presentado, voy a pasar a compartir mi pantalla. Hemos preparado una presentación para todos y desde ahí poder empezar. Esta acá es una lámina que complementa la descripción que hemos hecho o que han hecho al presentarme, ¿no? Ahí decían, hablaban sobre la experiencia que había tenido, sobre lo que había estudiado, sobre el puesto que ocupaba, pero en verdad quien soy yo es este que está en las fotos, ¿no? Si es que vemos acá arriba, a la mano izquierda, está toda mi familia, estamos en la playa cuando todavía podemos ir a la playa y tomarnos fotos así todos juntos, ¿no? Esto es hace 2 años. Más abajo estoy con mis papás y mis hermanos, juego tenis, tengo 2 hijos chicos, como ven ahí, nos divertimos cocinando, me pintan el cuerpo con sus plumones, nos encanta viajar, hacemos de todo un poco y hemos sido muy creativos en esta coyuntura de mucha restricción para entretenernos en casa. Ahí vemos limpiando mi carro, ¿no? Con las mascarillas puestas, en fin, un montón de cosas. Y por ahí arriba veo unas cartas del tarot que también sé leerlas y unas luces medias raras al costado, que son algunas ceremonias en las que también he tenido oportunidad de participar. Entonces, como primera lámina es esta, ¿no? Quería compartir con ustedes, ese soy yo, una persona común y corriente, como todas las que estamos acá, con muchas ilusiones, con mucho foco en las personas y hoy día nervioso igual que todo el mundo por la situación que estamos viviendo, con mucho temor y mucho cuidado por el COVID y nada, acostumbrándonos y reinventándonos cada día que pasa, ¿no? Dicho esto, voy a pasar a compartir la presentación que habíamos hecho. Esto de acá es desde el punto de vista de mi banco. Y así como hablamos al principio, el título es El futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo, yo le borraría un ratito para empezar la palabra trabajo y dejaría futuro, ¿no? Eso es una palabra que a mí me genera mucha curiosidad y creo que el ser humano de por sí siempre pues tiene un interés especial en saber qué cosa va a ocurrir, ¿no? Qué cosa nos va a pasar.
o qué cosa va a pasar. De hecho, ahorita estamos todos nerviosos tratando de adivinar el futuro de algunas semanas más, ¿no? O de repente el dólar, si es que sube o no mañana, o en fin. Siempre tenemos un tema, y lo que yo he encontrado en mi experiencia, un tema asociado al futuro. Va a ser la materia de la conversación de hoy día, y vamos a empezar un poco explicándoles quiénes somos en mi banco, o quiénes somos en mi banco, ¿no? Primero, quería setear un poco la base de toda esta conversación hablándoles de las medianas y pequeñas empresas en la economía, ¿no? Acá hay 3 gráficos que básicamente lo que buscan es ubicarnos, ¿no? Y ayudarnos a entender un poco cuando hablamos de microfinanzas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a una participación en el PBI de casi 25%, ¿no? Estamos refiriéndonos a 60% de la PEA, estamos refiriéndonos casi a 100% del total de empresas que hay en el Perú hoy día activas, y estamos refiriéndonos a poco más de la tercera parte, ¿no? De la cantidad de deudores en todo el sistema financiero. Entonces, como un brochazo inicial, las microfinanzas representan esto para el país, ¿no? De hecho, a mí me pasó cuando recién pasaba a mi banco, y yo conocía a mi banco como el banco de las microfinanzas, ¿no? Entonces me imaginaba micro chiquito, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Porque los créditos pueden ser pequeños, pero al final por el volumen representan una porción bastante importante de lo que sucede y determina para acá, para el país. Con respecto a bancarizados, ¿no? Hoy día en el país más o menos hay 2.4, 2.5 millones de bancarizados, ¿no? Que representan más de 36.000 millones en colocaciones, y en no bancarizados tenemos una oportunidad que aproximadamente es del mismo tamaño, ¿no? 2.34 millones de personas que todavía no tienen acceso a los servicios o a los productos financieros, con una representatividad en colocaciones más o menos por los 17 algo millones de soles, ¿no? Eso es, estoy yendo de arriba para abajo. Nosotros estamos enfocados, ahorita vamos a ver, en ambos de los segmentos, ¿no? Y lo que nos gusta decir, y es como lo entendemos, si bien es cierto somos un negocio privado que forma parte de una corporación dentro de la industria financiera, también tenemos una misión social, y de hecho es así como empieza la historia de mi banco hace muchos años, ¿no? Ayudando a otra persona, ayudando a otros a que se vayan desarrollando, y desde entonces se acuña un concepto que tenemos en mi banco y permanentemente lo usamos, que se llama la espiral del progreso, ¿no? Conforme tú vas creciendo, yo te voy acompañando en tu evolución o desarrollo como persona, como cliente, empezando a prestarte chiquito, después un poco más, después un poco más, después un poco más, y así te voy acompañando en el desarrollo que tienes de lo que sea que estés haciendo, ¿no? De tu empresa, de tu emprendimiento, de tu negocio, de lo que tengas como iniciativa emprendedora para el desarrollo de tu negocio. La misión social claramente es inclusión financiera, y esta lámina a mí me abre la posibilidad de decirles, lo entendemos como un negocio social, y es eso lo que nos gusta sentir que hacemos. Vamos a trabajar, ¿no? En un negocio social. Y de lo que se trata es de darle acceso y uso a los servicios financieros a todas las personas que ya los tengan de una mejor manera y con una mejor experiencia, y a los que no los tienen, abrirles la puerta para que a través de este acceso puedan desarrollarse, ¿no? Un poco más en sus negocios y en lo que estén haciendo. Un poco más de cifras que no están acá, pero que me permiten complementar bastante bien para terminar de darnos una idea de mi banco y de las microfinanzas. Somos el primer banco microfinanciero del país y de la región. Y en el mundo estamos en el segundo puesto, ¿no? Trabajamos aproximadamente 11.000 compañeros en la compañía, 11.000 personas a nivel nacional, distribuidos en aproximadamente 300 agencias, ¿no? El segmento en donde operamos básicamente va entre 0 y 150.000 soles de créditos, ¿no? Siendo el promedio
bueno, el promedio antes de la pandemia, ahora sin duda ha bajado un poco, pero digamos, en términos normales, el promedio va por los 8.000 soles y aproximadamente el 75% de estos créditos son menores a 5.000. Entonces, esto me permite a mí darles un rápido brochazo para que todos nos imaginemos quién es nuestro cliente, a quién nos dirigimos, a quién queremos acompañar y por el que existimos. Hace unos años, después de las últimas fusiones que tuvimos, ¿no? Diseñamos esto, que es el propósito y la aspiración y es el norte para nosotros como organización y familia, ¿no? Para los 11.000 compañeros que trabajamos en mi banco. El propósito es transformar vidas y escribimos juntos historias de progreso. Y la aspiración es ganarnos el corazón y la confianza de todas las personas que se atreven a progresar. Entonces, esto es algo que tenemos los 11.000 compañeros en mi banco y el motivo por el cual todos los días nos levantamos y venimos a trabajar, ¿no? Genuinamente, yo en lo particular y muchos pensamos que con lo que hacemos durante el día estamos acercándonos y, ¿por qué no, cumpliendo esto, ¿no? Para nuestros clientes directa o indirectamente dentro de la cadena de valor que les entregamos. Este propósito de aspiración, hace unos años, ¿no? Aproximadamente en el 2000, si es que no me equivoco, 17, producto de las distintas fusiones que hubieron entre empresas, vimos necesario trabajar con las personas en la generación de una identidad, ¿no? Porque veníamos de distintos grupos, eran personas que venían de distintos grupos y teníamos que trabajar en generar algo que nos aglutine, que nos pegue, que nos una y que nos haga mirar hacia un solo norte. Y es esto a lo que nosotros llamamos la cultura, ¿no? En mi banco se llama el modo mi banco. Y el modo mi banco descansa sobre estos dos pilares, el propósito y la aspiración, ¿no? Y un conjunto de valores que dentro de unas láminas más adelante se los voy a compartir. Es esta cultura de las que nos sentimos orgullosos y es por este propósito de aspiración por la que trabajamos todos los días. Empezamos un poco compartiendo y ya yendo al tema de la presentación. ¿Qué cosa hoy día nos trae acá? El futuro del trabajo, y de eso vamos a hablar ahora. Primero, ponerles algunas tendencias. Hemos tenido acceso a un estudio, ahí está la fuente, de Mercer, ¿no? Y revisamos qué cosa es lo que está pasando en el mundo con las organizaciones, ¿no? En un primer momento, yo lo que pongo aquí, enfocarnos en el futuro, trabajar juntos para que las personas prosperen ahora y en el futuro. Creo que esto tiene que ver con esta característica o particularidad de cada uno de nosotros de adelantarnos, ¿no? Es un poco lo que creo que nos ha pasado a todos nosotros con la pandemia. Nadie le esperó venir, nos sorprendió casi que de un día para otro. Tuvimos un momento de muchísimo caos, de no entender, incluso de resistirnos o estar medios peleados con la situación, tratando de convencernos de que no era así, hasta que finalmente lo hicimos, ¿no? Entonces, pasas en ese momento de estar como que reaccionando a lo que te sucede a una característica o una actitud muchísimo más proactiva, ¿no? En el momento que tú aceptas y dices, ok, ya estamos acá, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Y es a eso a lo que me refiero con el adelanto, ¿no? La proactividad. Y aparecen las palabras como el home office, rompemos los paradigmas y las fijaciones de la geografía, de los niveles y de los estándares de ciberseguridad que teníamos en el momento 1 de seguridad, en nuestro caso como una entidad financiera asociada a la información de los clientes, de los espacios en los que podíamos trabajar, de cómo el modelo de negocio de mi banco, que tiene tres pilares a su vez hago acá un pequeño paréntesis, las colocaciones, la cobranza y la relación con el cliente, podía subsistir y podía sostenerse en este mundo bastante más digital, ¿no? Entonces, empiezas a pasar de lo reactivo a lo más proactivo. Y eso es a lo que se refiere el primer punto como una tendencia a enfocarte más en el futuro, ¿no? Tener decisiones como las que les voy a compartir un poco más adelante, asociadas a
¿qué va a pasar cuando, o sea, si el día de mañana todos nos vacunan, ¿qué hacemos? ¿Vamos a regresar todos como éramos antes a trabajar al edificio? En un momento eso era un signo de interrogación para nosotros en Mi Banco. Hoy día ya no lo es. Y ya no lo es porque, como les digo, pasó un punto de inflexión en donde nosotros agarramos el tema y dijimos, no importa lo que pase, ¿qué queremos que ocurra de acá en adelante con estos paradigmas que hemos roto, con estas cosas que hemos aprendido y con estas posibilidades que se nos abren dentro de esta situación de restricción y digamos, hasta cierto punto negativa, ¿no? Entonces hicimos una definición. No queremos regresar en un eventual momento de la nueva normalidad a trabajar de 9 a 6, todos sentados en la oficina, llegando, ¿no? a tu sitio, con tu escritorio, con tu locker, con tu oficina, con lo que tengas, ¿no? Esa realidad ya no va a suceder. Entonces, tomar y empezar a tomar decisiones del tipo, ok, entonces si es que antes tenías 10 pisos o si es que el área con la que tú trabajabas era tal, ahora vamos a reducirla a la mitad, ¿no? Y vamos a tener que aprender a compartir el espacio como si fuéramos un, un espacio que se comparte, ¿no? Como ahora WeWork y eso, y vamos a tener que abrir esas posibilidades para aprender a trabajar así, ¿no? Eh, Ahora les voy a contar con más detalle eso, pero eso es lo que te abre el punto número 1. El punto número 2, formar nuevas habilidades. Sí, cómo no, por supuesto, a la hora de que estamos hablando de esto, en esta nueva coyuntura digital, que ya empezaba a ser digital, ¿no? Y que lo que hace la pandemia es acelerar esta transformación. Claramente lo que genera es la necesidad de perfiles que antes no tenías, ¿no? Es distinto estar delante de tu equipo y tener una conversación, un estatus, un comité, o si es que eres un equipo comercial, motivarlos, y hoy día hacerlo a través de un Zoom, ¿no? Es distinto dar una presentación o dar una charla, y por más experiencia que tengas, ¿no? Y empezar a hablar. O sea, ahorita yo estoy en mi escritorio, tengo la presentación, digamos, en pantalla completa, no los estoy mirando, no sé si es que me están mirando, no sé si es que están con la cámara prendida, y, y si me detengo en esa imagen, ¿no? Eh, Me siento raro, pues, porque en verdad la computadora está contra la pared y es casi como si yo estuviera hablando solo frente a la pared. Entonces, desde generar y desde manejar estos sentimientos que, que te genera, ¿no? Una situación a la que tú no estás acostumbrado, que sale de tu zona de confort, empieza el aprendizaje ahí hasta, ¿no? Generar los vínculos y poder generar este espíritu de equipo, de cuerpo, con personas que están al otro lado de la pantalla. Sí, entonces, desde ese lugar, el liderazgo necesita aprender nuevas formas, necesitas skills que hoy día, que antes no eran necesarios y de pronto no tenías, y empiezan a aparecer algunas posiciones asociadas a los modelos de gestión o a la evolución de los modelos de negocio, como por ejemplo la agilidad o el marco de trabajo ágil, y empiezan los nombrecitos de los coach ágiles, de los Scrum Masters, de los POs, de los UX, de los UI. Entonces, ¿no? Y en el mundo de ciberseguridad igual, porque ahora como todo es digital, entonces tenemos que tener mucho más responsabilidad y cuidado con las cosas que ponemos e intercambiamos o compartimos a través de la pantalla o a través de los medios digitales. Entonces, se generan nuevas posiciones, nuevas necesidades de perfiles y de posiciones y para hacer funciones que antes no habían, ¿no? Y por el otro lado, también encontramos un montón de información que teníamos en nuestras bases de datos y que no sabíamos que teníamos. Desde ahí nos pasó a nosotros. Cuando empezamos a bucear en la data de Mi Banco, de tantos años, de tantos clientes, somos aproximadamente 1,5 millones de clientes, ¿no? Nos dimos cuenta que el 100%, por decir, ¿no? Conocíamos un 20-25% mal sumado. O sea, sabíamos que en alguna parte, en alguna computadora, en algún servidor, en algún lugar, esa información estaba. No necesariamente relacionada, pero sabíamos que estaba y si hacíamos algún tipo de esfuerzo podíamos juntarle y generar un resultado que nos servía para tomar una decisión. Sin embargo, ¿no? Ya teníamos un 70% de información que no sabíamos que teníamos. Y si hacíamos doble clic sobre este 25%, resulta que utilizábamos el 5 o el 8% de toda esta información. Entonces, claro, en una situación de tanta restricción, en una situación en donde lo que tú quieres es prever lo que va a pasar,
para poder reaccionar proactivamente. En una situación así, se hace muchísimo más relevante empezar a invertir y empezar a desarrollar estas competencias o cualidades o skills que te van a servir para poder sostener un modelo de negocio que está cambiando conforme tú sigues haciendo negocio, porque a fin de mes igual teníamos que preocuparnos por el balance, por la última línea, mientras que estábamos desarrollando lo que se venía para después, y conforme lo teníamos una parte, entonces lo poníamos en el mercado, lo lanzábamos y así, ¿no? Que es, digamos, sobresimplificadamente la filosofía del marco de trabajo ágil. Ese es el punto número 2. El punto número 3, percibir a través de la ciencia, ¿no? Bueno, acá ya les expliqué, esto es lo que tiene que ver más con producto de estos análisis y estos modelos. Entonces aparecen los bots, aparecen los Siris, aparecen las Alexas, ¿no? Aparecen en Facebook, tú entras a las páginas o en las páginas mismas de los negocios, no necesariamente del banco, ¿no? Y te aparece un chat online y lo primero, te das cuenta claramente que lo primero que te va a responder como la primera línea de defensa, le llamamos, es un robot, ¿no? Es un robot, y mientras más sofisticado, más capacidad de aprendizaje tiene, hasta que, digamos, después de un tiempo, puedes o podrías sostener una conversación casi que normal para un nivel, digamos, dado de cuestionamiento, dificultad en las consultas, ¿no? Y el 4, potenciar la experiencia sobre todo. Acá aparecen y surgen dos palabras que antes, les digo hace unos años, siempre estaban, ¿no? Siempre estaban en los PowerPoints de cualquier presentación o cualquier implementación de cualquier proyecto. En alguna parte rondaban por ahí la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador. Y hoy día no. Hoy día lo que ha pasado es que es el norte, ¿no? Es lo que te define las acciones para atrás, ¿no? Eh, y, y empezar a creer y gestionar tu modelo de negocio, cuyo primera transformación tiene que ver con que hoy día tenemos modelos de negocio con propósito, ¿no? Y junto a ese propósito, creemos que la ecuación para poder lograrlo es, si yo le doy una excelente experiencia a mi colaborador, entonces por consecuencia, este va a trasladar ese bienestar, esa satisfacción y esa excelente experiencia a mi cliente, ¿no? Entonces son como los 4 grandes líneas de trabajo, desarrollo y evolución que empiezan a sonar y empiezan a desarrollarse en mayor o menor cantidad en las distintas empresas o en las distintas bancos o compañías o lo que sea que ustedes puedan consultar como casos de estudio, ¿no? Esto es más o menos lo que resume. ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a hablar, y acá les voy a compartir con mucho detalle cómo nos fue con la adaptación al trabajo remoto, y 2, cómo nos va con los modelos operativos de agilidad o el marco de trabajo ágil. Aquí paro un ratito para preguntar si es que alguien tiene alguna pregunta, un comentario o algo, ¿no? Como para poder ir respondiendo, y si es que no hay nadie, seguimos. Como les digo, no los veo, así que sí, creo que nadie está hablando, ¿no? Sigo entonces. Adoptar el trabajo remoto. Ya. Entonces aquí, esa foto que están ahí es una foto real, es una foto de Hatunhuasi. Hatunhuasi es casa grande en quechua, como dice la lámina, y es el edificio en donde estaban, o están todavía, ¿no? No estaban. Están nuestras oficinas físicas, ¿no? Entonces veo esa foto y me da nostalgia, pues porque ahí teníamos contacto como seres humanos que somos con otras personas, y las discusiones eran diferentes a las de ahora. Pero bueno, un sitio bien bonito, ¿no? Las oficinas estaban sumamente bien equipadas con tecnología para poder hacer todo nuestro trabajo muchísimo más fácil. Esto sucedió, ¿no? En el año 2019, ¿no? En donde pasamos de un tipo de oficinas más antiguas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más estándar, en donde habían salas de reunión, oficinas, espacios comunes, espacios individuales, ¿no? A algo mucho más abierto, ¿no? Cuya metodología es la ABW, que es Activity Based Working, que básicamente lo que quiere decir es, tú vas a usar el espacio conforme lo vayas necesitando. Entonces esto en la vida real, cuando se aterrizó y lo enchufamos a tierra, significa que nadie tiene un sitio fijo,
que nadie tiene un estacionamiento fijo, que ningún espacio es de nadie. Lo único que tenías cuando llegabas a la oficina era tu mochila y tu locker, ¿no? Entonces tú ponías tus cosas en el locker y cuando tenías una reunión ibas a la sala de reunión que te tocaba y cuando no tenías una reunión querías trabajar en tu computadora, entonces podías elegir, ¿no? Y elegías entre espacios de concentración que eran de 1 o de 2 personas máximo, espacios de grupos pequeños que eran de 3 o 4, espacios de grupos más grandes y salas de reuniones más grandes. Dependiendo del requerimiento o la necesidad que tuvieras, entonces tenías un espacio para poder desarrollar eso adecuadamente, ¿no? Ahí la regla de juego era el respeto y la consideración por el otro, porque tenías que respetar, digamos, muy exactamente, ¿no? Las horas, no podías comer, en las oficinas había espacios para poder comer los snacks con las máquinas y se llaman espacios de concentración, en donde eh, durante el día se iban juntando las personas de distintas unidades para tomarse un café, comer algún snack y de paso aprovechaban para conversar. Si querías almorzar, entonces tenías que ir al comedor, almorzabas, subías otra vez a la oficina a seguir tu día como quisieras, ¿no? Ya desde acá utilizábamos algo de la tecnología para algunas reuniones, porque a veces incluso yo recuerdo haber tenido alguna reunión estando en una sala y otro equipo en otra sala cuando éramos más de 4 o 5 personas, entonces usábamos 2 salas y nos conectábamos por alguna herramienta de teleconferencia, pero era como la novedad, ¿no? O sea, era, oye, qué chévere, podemos hacer esto y sin estar acá en el mismo edificio y todos nos emocionábamos y nos poníamos contentos, ¿no? Imagínense ahora, ¿no? Que no paramos. Estamos a un clic de la siguiente reunión y seguimos y seguimos y seguimos. Eso, ¿no? Esto es lo que sucedió. Acá es donde yo les comento, desarrollamos líderes que confiaban en sus equipos, claro. Les diría mejor, tuvimos que aprender a empoderar a los equipos y tuvimos que romper muchos paradigmas asociados a la confianza, ¿no? Claro, eh, durante mucho tiempo discutimos, sin pandemia ni nada, sobre la posibilidad de partir nuestro trabajo en algunas horas desde casa o donde tú quisieras, ¿no? Con teleconferencias y herramientas digitales y otras horas físicas, ¿no? Y nos pasábamos semanas y semanas y semanas hablando sobre los pros, contras, riesgos, oye, ¿qué no quiero que pase? ¿Qué sí quiero que pase? Y hablamos, el clima se va a afectar, no nos vamos a integrar, qué pasa con la información de los clientes y tal y tal y tal. Llegó la pandemia y a las 48 horas todos estábamos trabajando desde casa y casi que no pasó nada, ¿no? Entonces, se rompió este paradigma mucho más rápido, creo yo, que la capacidad que teníamos todos los líderes de poder sostener a nuestros equipos y liderar a nuestros equipos en esta nueva forma rara de hacerlo, ¿no? Entonces empezaban algunas reuniones de muy temprano, llamadas de muy temprano, las jornadas se extendían. De hecho, hicimos algún cálculo y creo que llegamos a un 30 o 40% de exceso de tiempo trabajando. Hoy día creo que eso ha bajado de manera importante, o en todo caso ya todos aprendemos y todos estamos más acostumbrados y trabajamos más por objetivos, ¿no? Entonces, de pronto ya no necesitas estar o saber exactamente qué está haciendo qué, como en el modelo anterior, sino simplemente tú tienes un compromiso para el día o para la semana o para la quincena y es eso lo que va supervisando síncrona o asíncronamente, ¿no? A través de las herramientas digitales. Sumamos nuevos perfiles, ¿no? Que nos permitían desenvolvernos en estas tecnologías de manera más confiada y segura. Acá creo que lo más importante y lo que creo que nos ha servido mucho es todo este soporte de la seguridad y de la ciberseguridad para poder hacer todo nuestro trabajo, porque poníamos pues las estrategias, los objetivos, los presupuestos y todo, ¿no? Y estaban en la red. Entonces había que ahí asegurarnos de que eso estaba adecuadamente protegido, ¿no? Eh, los procesos eran mucho más fáciles. Esta foto que ven acá es una de las zonas de concentración, o perdón, de encuentro, ¿no? Tú podías venir acá si querías tomar algo o querías comer algo, ¿no? A las zonas, esto tenía cada uno de los pisos, tenía una de estas zonas, entonces tú podías trabajar acá mientras te tomabas un café o algo, o podías juntarte con otra persona también si es que el espacio estaba disponible para poder trabajar, ¿no? Entonces la experiencia del colaborador creo que eh,
se incrementó de manera muy importante, ¿no? Generó vínculos importantes porque que no era posible con el paradigma anterior, porque no tenías estos espacios o estas reglas que al principio incomodaban, pero que después te abrieron otra vez, pues nuevas posibilidades, ¿no? Tenías que sentarte y al costado tuyo se sentaba de pronto alguien que no conocías y entre una y otra cosa y con el tiempo empezabas a hablar y como que se generó una dinámica bien bonita entre todos nosotros, ¿no? Y conocimos muchísimas más personas. Fue un desafío, ¿no? En pro del bien común, ¿no? Más de 1000 colaboradores adoptando esta forma de trabajar. No fue sencillo, parecía sencillo, ¿no? Llegar a una oficina y no saber a dónde sentarte porque no tienes sitio, ¿no? Atenta, en mi caso, contra, a ver, si yo empecé a trabajar a los 18, eh, como casi 30 años, no tanto, casi 25 años, ¿no? Que he hecho las cosas de una forma y yo iba a la oficina y sabía dónde me tenía que sentar y ahora no, ¿no? Entonces entraba y me sentaba donde alguien no esté sentado y hubiera sitio en cualquiera de los pisos que teníamos en el edificio, ¿no? Entonces eso ya te genera cosas, el no tener un espacio y durante mucho tiempo, pues el modelo, que era mucho más vertical que, que la mayoría de los modelos que hoy día existen en las organizaciones, estaban adornadas por una serie de símbolos asociados al poder, ¿no? Mientras que tú ibas asumiendo más responsabilidad, entonces de pronto la oficina era más grande, y si tenías más responsabilidad, entonces era más grande, además tenía planta, y si es que tenías más responsabilidad, entonces más grande planta y sillón. Entonces era como la zanahoria por la que te habías estado esforzando y para ti ese era el modelo que debías de seguir y por el que estabas trabajando y de repente un día te levantas y ya no hay nada de eso, ¿no? Y tienes que empezar a entender eh, que la dinámica va a ser diferente y que eso no tiene por qué hacerte sentir, digamos, menos importante, como en muchos casos tuvimos conversaciones al respecto, ¿no? Muy importante la comunicación, muy importante el hablar de estas cosas, que también es algo que permitió y abrió la posibilidad este pensamiento en el futuro. En un primer momento era una discusión en una sala de reunión de lo que podía ocurrir, y una vez que ya estás ahí, ¿no? Entonces empiezan a incomodarte cosas, empiezas a salir de tu zona de confort y te ves forzado por tener conversaciones que tú pensabas que no iban a ser posibles de tener en un marco laboral, ¿no? Oye, me incomoda el timbre de tu voz, o me incomoda que si es que la sala es para 5 y tú eres uno, entonces estás acá y yo que tengo otros 4. O sea, empezó una convivencia bastante diferente que generó sus retos y que, bueno, creo yo, y regreso a la segunda lámina de la presentación, en nuestra cultura, que los valores y los principios que, que tenemos nos permitieron pasar eso de una manera, digamos, creo que muy saludable, ¿no? Para la red comercial u operativa, ¿no? También diseñamos cosas, ellos, el trabajo es distinto, ¿no? Están en una oficina, tienen al público directamente, lo tienen adelante al cliente, y una parte está como posiciones fijas en las oficinas, y otra parte sale, ¿no? A visitar a los clientes. Entonces, para esta otra parte, la tecnología también nos permitió darles una herramienta que hacía que no vayan y vengan de la oficina hasta el cliente, o para traer un papel, o porque se habían olvidado de algo, tenías que sacar una fotocopia y se olvidaron de la solicitud y la solicitud no está formada. Entonces, todo esto se acabó, ¿no? Incrementó la productividad súper importantemente, ¿no? Así como la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador, porque claro, en una sola ida, tú ya le tomabas foto al DNI, le tomabas foto a los documentos que necesitabas tomarle foto, hacías un video sobre lo que tenías, y eso empezaba a reemplazar algunas de las validaciones o los requisitos para tú poder ser evaluado si es que eres sujeto de nuevo a un crédito del que estabas solicitando, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas también aparecieron en esta nueva forma de trabajar. Si ya tenías autonomías a partir de cierto límite de dinero, entonces no era necesario tener un comité, y empezamos a romper esos paradigmas también y a salir de nuestra zona de confort y a retarnos, y creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Y es lo más difícil y creo que va a seguir siendo lo más difícil de cara al futuro, ¿no? Este, retarte genuinamente, incomodarte y desde esa incomodidad
como que volver a nacer o evolucionar, ¿no? Empezamos a medir la satisfacción, el NPS, para el colaborador nos importaba mucho cómo se estaba sintiendo y nos sigue importando, ¿no? Cómo se sienten las personas o los compañeros que trabajan en la familia Mi Banco. Empezamos con un resultado de 60, hoy día eso ha incrementado bastante, pero claro, es a partir de que lo medimos y empiezan a salir los dolores que tú tienes la oportunidad de poder gestionar aquellas cosas que tú pensabas que estaban bien, pero que finalmente resulta que no, ¿no? Y así. Esto, como les digo, empezó hace 2 años y les estoy tratando de contar un poco cómo es que nos preparamos para este futuro del trabajo. Creemos que de acá en adelante va a haber menos espacio, vamos a tener que aprender a compartir estos espacios aún más, porque aproximadamente el 40 o el 50% del espacio que teníamos ya no lo vamos a usar, ¿no? Con lo cual el modelo de gestión y el modelo del trabajo va a pasar a ser más híbrido, vamos a ir a reuniones físicas las que sean necesarias. Hemos hecho algunas pruebas, incluso proactivamente, y llegamos a conclusiones como, por ejemplo, hay personas que se sienten muy cómodas yendo físicamente porque necesitan con un poco más de volumen o con un poco más de relevancia el contacto persona a persona. Hay personas y grupos, pues hemos hecho estos pilotos, ¿no? Hay personas que hemos piloteado que pensaban que eso era importante y cuando tú les preguntabas te decían, sí, es importantísimo, ya no puedo seguir trabajando si es que no tengo contacto físico con otras personas y los veo para hacer una presentación y no sé qué. Entonces íbamos, los monitoreábamos, les preguntábamos y al final solitos han concluido que en verdad no es necesario y que no tienen por qué ir, ¿no? Hay otras que sí, digamos, de repente por su tipo de trabajo, por la conexión que tienen con el servidor o por alguna razón en particular necesitan ir físicamente y hay un reto para nosotros para poder transformarlo también, ¿no? Entonces, eso es un poco en esta línea. Las empresas en el país acá lo que van a ver, ¿no? Son 2 cosas, ¿no? La primera, hacia la mano izquierda, qué cosa pasa con los líderes, ¿no? Con la gestión y cuáles son sus principales desafíos. Y también qué cosa pasa con la tecnología y cuáles son sus principales desafíos. En la mano izquierda, dificultad de los jefes para gestionar equipos, claramente, ¿no? Todo el que tiene personas a cargo ha pasado por esto, ¿no? Y ha tenido que desaprender y volver a aprender, ha tenido que acostumbrarse, ha tenido que, digamos, evolucionar y autotransformarse para poder seguir ejerciendo su liderazgo en un entorno pues bastante más complicado. La seguridad de la información, como les vengo repitiendo, sin duda, ¿no? Nosotros trabajamos en un banco y en un banco tenemos toda la información de todos los clientes y además tenemos un código de secreto bancario que cada uno de nosotros como empleados firma al trabajar en un banco. No podemos, ¿no? Revelar y no podemos arriesgar y no podemos exponer ningún tipo de información de nadie, ¿no? No importa si es que es tu hermano, tu esposo, tu hijo, no importa. Cada persona es distinta y esa información es confidencial y no la puedes revelar. Entonces, ese fue un desafío muy grande porque al yo, por ejemplo, traer mi computadora acá, yo me conecto a la base de datos y en mi pantalla puedo ver la información de cualquier cliente y acá conmigo viven pues 5 personas y las 5 personas, si es que yo estoy acá, pueden pasar y mirar la información. Entonces, todos los procedimientos y los protocolos para que eso, aun cuando pueda ser mucho más fácil de mirar, se resguarde, también fueron atendidos. Y la resistencia al cambio, pues, claro, es el convidado de piedra, ¿no? Como antiguamente se decía. Siempre está presente y es la parte más difícil, ¿no? Cuando hablamos de agilidad, cuando hablamos de la metodología que quieran y del proyecto que quieran. La parte dura, la parte teórica, la parte de la propia metodología es la parte más fácil, ¿no? Y entonces por encima tú aprendes las ceremonias, y es que estamos hablando de agilidad, aprendes los sprints, aprendes cómo se llama cada uno de los personajes, aprendes los ciclos, aprendes a calcular la productividad, aprendes. Y por abajo estamos nosotros los seres humanos, ¿no? Y hay algunos que tienen más facilidad, hay otros que no tienen tanta facilidad, y hay otros que no quieren tener la facilidad. Y cada uno de esos interactúa unos con otros. Y en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, mientras que eso sucede, también acá en el backstage está pasando
lo que sucede en mi casa, vivo con mis hijos, estudian en el homeschool, no les gusta el homeschool, todo eso ha cambiado, entonces empieza todo a suceder en un mismo lugar, ¿no? Entonces ahora es mucho más complicado. Entonces esta resistencia al cambio hoy día no se da solo porque estás implementando un proyecto, sino tú estás en resistencia. La mayor parte de las personas estamos en resistencia natural, ¿no? Es como que ya no queremos, ya nos cansamos, después de 1 año y medio de estar así, quieres volver a lo que era antes. Y el punto es que ya no es eso posible, ¿no? Porque estamos yendo para otro lado. Ya, por lo menos en términos laborales y infraestructura en nuestro caso, el antes ya no va a existir, ¿no? De hecho, el futuro va a ser distinto, porque de arranque hay menos espacio. Entonces, ya eso nos va a retar a nuevos desafíos y cosas. Y en la parte tecnológica, bueno, los asesores virtuales, las capacitaciones, ¿no? El equipo tecnológico, ¿no? Son los principales equipamiento o las principales modificaciones que hemos hecho. De hecho, una de las cosas que a mí en lo personal me ha llamado muchísimo más la atención es la parte de capacitaciones, ¿no? Yo nunca me había capacitado tanto como en el último 1 año y medio, porque todo era online. Entonces, eso te traía como que dos cosas de beneficio. La primera, que el costo bajaba, y la segunda, que no tenías que ir, ¿no? Entonces, el tráfico de manejar, ir, buscar estacionamiento, de repente el medio de transporte, terminabas tarde, después regresabas tardísimo a tu casa, el día siguiente empezaba igual. Estoy hablando para horarios después de trabajar, ¿no? Hacían que fuera complicado, pero hoy día no, hoy día lo tienes a la mano. Entonces, la cantidad de personas que han tenido esta oportunidad de capacitarte y nosotros también romper un paradigma de que cuando lanzábamos un producto o alguna cosa teníamos que ir aglutinando a las distintas oficinas en alguna provincia, ¿no? Para poder hacerles la capacitación presencial. Hoy día todo es virtual y todo funciona muy bien, entonces también te abrió un montón de posibilidades, ¿no? Esto, hasta ahora, el proyecto de escritores Renzo, virtuales, sí, ¿quieres tomar las preguntas al final o o las como, vas contestando? como ustedes gusten, no sé. No sé cómo estamos de tiempo. Nos Esto, quedan 15 minutos. ya, me quedan un montón de láminas. Entonces, lo que puedo es apurarme un poquito y Y las tomamos tomamos las al preguntas final, al final. ¿no? Porque si Buenazo. no, corremos el riesgo de no terminar, me Ya, parece. buenazo. ¿Ya? Entonces Perfecto. voy a ir un poco más rápido. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Bueno, lo que les comentaba, el proyecto de escritores virtuales que ya está en producción, ¿no? Se realizó en la nube con el data center. Acá, en resumen, tenemos 1.200 cuentas VPN para el personal de staff conectados y que estamos prácticamente el 100% del personal de staff trabajando desde casa, ¿no? Y si es que hablamos de la parte comercial, los equipos comerciales son 5.300 personas y esperamos que sean muchas más, ¿no? En los siguientes meses que pueden trabajar también desde sus casas, ¿no? Haciendo trabajos comerciales, ¿no? Reduciendo el espacio que tienen para hacerlo físico, visitando al cliente y guardando la relación a través de los medios virtuales y de comunicación que existen. Infraestructura en la nube, esa es otra cosa que nos ha facilitado y es un habilitador importantísimo para todos los modelos y toda esta nueva realidad digital, ¿no? Para adoptar tecnología, para contar con nuevo software. Entonces, empezó el Teams, empezó el Zooms, el Menti, el Mural, ¿no? O sea, empezaron a salir una serie de herramientas que nos facilitaban y hacían que nuestro trabajo sea mucho más eficiente y productivo, ¿no? Y programas de capacitación, como les comentaba, en nuestra aula virtual de acceso para todos, digamos, un montón también, ¿no? Diseñamos un sistema de rotación también para los equipos comerciales que le denominamos pico y placa. Esto hacía que, sobresimplificando, siempre tengamos al 50% de las personas en las oficinas, ¿no? Eso por una medida de seguridad de no exceder los aforos permitidos dadas las medidas de salud en esta pandemia, ¿no? Nos vamos para agilidad. Voy acá a empezar a ir un poco más rápido. Lo que hemos hecho es construir y vamos a seguir construyendo porque hemos empezado este año, cuando decíamos el futuro del trabajo que se viene, yo creo que el marco de trabajo ágil es algo que va a empezar a implementarse más en las empresas, ¿no? De hecho, es un marco de trabajo que es recomendado para escenarios de mucha incertidumbre, ¿no? Si tú no sabes bien qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, con el modelo de negocio, tenemos una idea de muy alto nivel que va a ser remoto o va a ser básicamente remoto, que tenemos que reemplazar la relación física
el asesor con el cliente por algo más virtual, entonces ahí te saldrá algo medio físico y virtual, ¿no? Y hay temas que no necesariamente vamos a poder hacer porque no vamos a poder ir con la frecuencia que íbamos antes donde los clientes, porque ellos no quieren tampoco, ¿no? Entonces ahí también van a haber cosas. Entonces, cuando yo digo de mucha incertidumbre, no me refiero a que no sabemos qué cosa es lo que va a pasar en términos de cómo los vamos a atender, sino tenemos que encontrar esa fórmula óptima, ¿no? Que nos permita atenderlos como sabemos atenderlos y cumplir con el propósito y la aspiración que tenemos, ¿no? Guardando la relación en este caso que es el más importante de todos. Entonces, en ese sentido hicimos las tribus, COEs, que son centros de excelencia de operaciones, y áreas y divisiones. Hoy día, si es que vemos el organigrama de mi banco, tenemos una parte del organigrama que está como cualquier organigrama tradicional que podamos haber dibujado o consultado en alguna página o en alguna de nuestras empresas, y una parte del organigrama está media rara, porque tenemos ya 4 tribus y un COE, ¿no? Entonces, y cada una de las tribus tiene un encargo específico, con indicadores específicos, con autonomía, con presupuesto, con personas, con perfiles y con todo lo que necesita para trabajar como una pequeña empresita y cada menos número de meses entregar un resultado concreto de cara al cliente, ¿no? Y esto es cada 4 meses. Cada 4 meses haces una entrega. Cada 4 meses haces una entrega. Antes teníamos que terminar o estábamos acostumbrados a terminar, a tener toda la solución casi perfecta para recién ponerla en producción. Hoy día eso ha cambiado y creo que es la principal filosofía que ha cambiado. En resumen, lo que tenemos es esto: 3 motivos por los cuales hemos ido hacia el marco de trabajo ágil. Primero, la mejora de experiencia de nuestros clientes, que es una de las tendencias, ¿no? O sea, en el futuro, ¿qué cosa va a primar? La experiencia del cliente. Time to market, no hay tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Y cada vez, creo yo, con mayor velocidad, el tiempo espera. Entonces, ya no nos gusta, ¿no? Esperar, ya estamos acostumbrados a tener el control en la mano nuestra. Cuando vemos televisión, ¿no? Los comerciales molestan. Tú decides en qué momento ves qué cosa, ¿no? Entonces ya ese poder lo tiene el cliente y por lo tanto nosotros tenemos que alinearnos, y este marco de trabajo creo que permite eso y abre esas posibilidades también. Mejorar nuestro time to market. Y tercero, una mayor eficiencia en la organización, claro. Y esta mayor eficiencia básicamente viene por el foco que te permite generar este marco de trabajo, ¿no? Entonces, la lista de 80 cosas que tenías, nos vamos a enfocar en las primeras 3. Y hasta que esas 3 no salgan, no paso a la siguiente. Y así. Vas avanzando, pero vas avanzando entregando valor al cliente en cada momento. No vas avanzando como con los brazos abiertos en el mar, ¿no? Tratando de ganarle, ¿no? Al mar. Eso al final no es posible. Terminas haciendo un poco de todo y mucho de nada, ¿no? Y al final eso pues genera pues ineficiencias, muy mala experiencia para el cliente y todos los problemas que seguramente ustedes mejor que yo también lo han vivido. Las primeras tribus están a la derecha. El COE es el COE de agilidad, es el centro de aglutinación o aglutinamiento, no sé cómo se dice, de la metodología, ¿no? Acá están los expertos, están los coaches ágil, están los scrums y vamos asignándolos a cada una de las unidades, mesas, squads, son como se les llama, que los necesite. Tenemos 26 squads en mi banco, que esto aglutina aproximadamente a 450 personas de las 1.200 que trabajan en el staff, es casi la mitad, ¿no? Un poco menos de la mitad están trabajando ya con este marco de trabajo. Una es la de canales digitales, canales tradicionales, alianzas y ecosistemas, y segmento y producto. O sea, como ven, lo que hemos hecho es, si es que vamos a ir en serio, y digamos, todos los vehículos a través de los cuales hacemos la colocación, generamos la relación con los clientes y cobramos, que es de donde sale digamos, el resultado financiero, rentabilidad, hemos apostado que sea y que hacerlo a través de este marco de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Yo creo que en el futuro lo que va a suceder es que más unidades se van a comportar y se van a construir así. ¿Cómo lo hemos abordado en mi banco? Acá rápidamente otra vez. El propósito y la aspiración están arriba y los 5 principios culturales, que es lo que sostienen estos, son los que están ahí. Asesoramos, o sea, conocemos profundamente a las personas y lo que queremos es dar lo mejor en esta asesoría. Cuidamos, esto es, y sobre todo en el último año y medio, creo que ha sido el principal punto de apoyo de todas las decisiones que hemos tomado en mi banco. Nos interesamos en verdad por las personas, por su salud,
porque estén bien, no solamente en términos laborales, sino también ahora físicamente, de salud, y si necesitan algún apoyo emocional, pues también, ¿no? Y creo que eso va a formar parte del futuro. Una línea de trabajo que te acompañe en la consecuencia que va a dejar todo este aislamiento o restricción que venimos viviendo hasta ahora, ¿no? Y nos mejoramos, innovamos para ser mejor, mejora continua, retamos el status quo de manera permanente en cada una de las cosas que hacemos, cooperamos entre equipos, hacemos y hemos empezado a trabajar. Yo creo que eso es lo que va a gobernar también el modelo de gestión en adelante, ¿no? Los equipos multifuncionales, en donde entre todos ponen lo mejor de uno y sacan un mucho mejor resultado, y jugamos limpio, que es básicamente, genuinamente querer ser un ejemplo de integridad siempre, ¿no? Entonces, esto acá es el ADN de nosotros, y en función de esto es que hacemos todas las cosas. Acá lo importante a mencionar es que esto no cambió con el COVID, ¿no? Esto siguió, lo que cambió fue el cómo, pero esto que es la esencia permanece, y hasta ahora creo que nos ha generado bastante bienestar, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, mindsets y roles, ¿no? Desde hasta. Tenemos que pasar en el marco de agilidad desde un mindset reactivo a uno más ágil y creativo, ¿no? En donde tú eres el líder y vienes y te preguntan, y cuando te preguntan entonces tú respondes, sino a tú ser una pieza más clave de este equipo de trabajo que suma, ¿no? Y eres un jugador más en esa mesa. Los roles, más de control hacia más de servicio, empoderamiento, ¿no? Un liderazgo compartido con las personas o los miembros del equipo, dependiendo de lo que estés haciendo. El que más sabe o el más experto en determinada disciplina, pues ese es el que debería primar en ese momento. Con respecto a entender un poco más, ¿no? Este liderazgo, lo que vemos a la mano izquierda es el outside in, que es la forma reactiva, ¿no? Vemos los límites, las amenazas, experimentas mucho estrés, mucha ansiedad, mucha frustración, culpa, conflicto, ¿no? Y el juego interior está impulsado básicamente por el temor, ¿no? En el otro lado, más creativo, ves posibilidades, ves el vaso medio lleno, experimentas, hay mucho más energía, mucho más posibilidades, ¿no? El juego interior está impulsado más por una decisión consciente, ¿no? De lo que tú quieres hacer y de lo que tú crees que eres capaz de hacer. Entonces, esto genera valor por sí mismo. Tú, cuando el ser humano, en verdad, se encuentra consigo mismo y ve las posibilidades que tiene para poder hacerlas, es que se asombra, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el valor aparece y la magia también aparece, ¿no? Después, el liderazgo tradicional también puede funcionar eficazmente, pero el liderazgo ágil requiere una mentalidad un poco más creativa, ¿no? Porque los problemas no son estructurados. Acuérdense que el marco de trabajo ágil funciona mejor, o en mi experiencia está mucho más sugerido o mejor sugerido para escenarios de mucha incertidumbre, que es como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, la creatividad aquí es importantísima, porque muchas de las cosas que vas a atender no son estructuradas. Entonces, en ese momento tienes que analizar y se te tiene que ocurrir cómo resolverlo, ¿no? Y uno solo no tiene la respuesta de todo. Entonces, tienes a la mesa, tienes al equipo, y entre todos van construyendo eso y finalmente lo sacas adelante, ¿no? Acá, cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Básicamente tres cosas: la relación, las tareas y la intención, ¿no? La mentalidad tradicional contra la organización ágil. En un primer momento, las personas necesitan ser dirigidas y administradas. Esto es más el modelo tradicional, en donde la autoridad la tiene uno. En la organización ágil, la autoridad la tienen todos, ¿no? Ojo que he dicho autoridad, no responsabilidad, ¿no? La responsabilidad siempre al final recae en uno, pero digamos, la autoridad la tienen todos para poder decidir. Es la co-creación, es la cooperación, es el que cada uno pone su mejor talento en favor del objetivo o de lo que hayamos considerado como foco para ese equipo de trabajo. La tarea en la parte tradicional es más cierta, ¿no? Es un resultado correcto. Tú sabes que si empiezas y sigues la metodología de una manera, entonces vas a tener el resultado. En el marco de trabajo ágil es más un descubrimiento. Tú vas hallando, ¿no? Tú lo único que sabes es que al cliente le gusta, por ejemplo, remoto y conveniente,
por decir algo. Él quiere atenderse con herramientas remotas y convenientes. Ya, bueno, ¿qué significa eso? Tienes que ir descubriéndolo hasta que llegas a algo. Y probablemente en su momento, ¿no? Eso resultó terminando en un celular. La intención, ¿no? Desde un entorno de escasez, en donde te falta algo y entonces trabajas para tenerlo, a un entorno en donde tú ves mucho más la abundancia de oportunidades, en donde no ves lo que te falta, justamente, ¿no? Sino lo que vas a ser capaz de conseguir o construir producto de esta nueva forma de trabajar, en donde, al contrario, creo que el líder lo que tiene que hacer es no interrumpir esa creatividad y empezar a conectarla más a tierra cuando se va, porque es bien fácil que te vayas, pues, a querer hacer el cohete a la luna, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero esta creatividad te juega en favor de poder encontrar alternativas que de pronto de forma tradicional o de forma normal, como tú las venías haciendo, no ibas a poder hacerlas. Las organizaciones, esto es lo que les comenté, vas de una organización mucho más piramidal a células de trabajo, ¿no? A composiciones no estructuradas, o sea, no todas tienen la misma forma ni están compuestas de la misma manera. En las organizaciones tradicionales lo que haces es, te vas ordenando desde el gerente general hasta abajo, ¿no? Y todo es más o menos lo mismo. Acá tú haces grupos de trabajo específicos para ciertas cosas, ¿no? Y por lo tanto, como son para ciertas cosas, no necesariamente van a ser iguales. Acá los roles tradicionales, el planificador, el que dirige, el que controla, contra los otros roles, que es el que visiona, el que entiende esa visión y trata de hacer la arquitectura para ver cómo es que eso se puede llevar a la realidad y finalmente, ¿no? Lo vas construyendo de a pocos para ir entregándolo. Este es el modelo de liderazgo en el banco, ¿no? Empieza con la empatía y la conexión, pero tiene estos 5 componentes. El cuidado y bienestar del colaborador, que está asociado a nuestro principio cuidamos. Soporte entre líderes, que está asociado a cooperamos. Los procesos y gestión en situaciones de crisis, que también está con un poco de cooperamos y innovación, dependiendo de la crisis. Ahora hemos tenido que gestionar crisis que nunca antes o que no estábamos entrenados para gestionar, no había una receta, no hubo que en ese momento generar el conocimiento y tomar decisiones con muy poca información, gestión de equipos remotos y comunicación y coordinación, ¿no? Ese es, digamos, el modelo de liderazgo en mi banco. En cuanto a talento, nuevamente, acá básicamente lo que estamos haciendo es buscando talento con distintos skills o perfiles para las nuevas posiciones que se abren en esa nueva forma de trabajar. Y básicamente lo que necesitamos, si estamos poblando la organización, es de las personas con estos perfiles para que conformen estos equipos de trabajo se puedan hacer la tarea o puedan desarrollar el producto, ¿no? Acá hablamos de los POs, hablamos de los coach ágiles, de los Scrum Masters, de los Customer Research, de los UX, todos los que le decía Data Analytics, Data Engineer, DevOps, empiezan todas las palabritas que hemos venido escuchando, ¿no? En los últimos meses, y diría hasta años, ¿no? Ya un poco más desarrolladas y con más conocimiento. No veo aquí, no sé por qué se me ha puesto negro esto. Ah, ya. Para comunicación clara y transparente, esto es algo que solemos hacer muy frecuentemente junto con nuestro gerente general, los gerentes, digamos, de la alta gerencia, permanentemente están en comunicación clara y abierta con todos sus equipos y con todo el banco. De hecho, hoy día en la mañana hemos tenido una reunión de ese tipo. Comunicar el mensaje frecuentemente en los diferentes canales, tenemos Workplace, tenemos mails, tenemos Zoom, tenemos un montón de canales en nuestra estrategia de comunicación. Muy transparente y honesto con el mensaje, así no nos guste lo que vayamos a decir, es mejor decirlo, ¿no? Y decirlo directamente, que tratar de arreglarlo para que no suene tan mal, ¿no? Estar abierto y preparado para cualquier pregunta que pueda surgir. Acá ya hemos aprendido, creo yo, después de año y medio, nos sentimos muy cómodos con el paradigma de que no tenemos que saber todo, entonces si es que hay algo que no sabemos, pues no sabemos y lo averiguamos y después regresamos con la respuesta, ser positivos con respecto a los motivos de algún cambio y finalmente dar el feedback constante y frecuente para todos, ¿no? Después de esa reunión recogemos ese feedback, lo mejoramos y vamos a la siguiente reunión o vamos a la siguiente estrategia de comunicación. Creo que acá ya no me funciona. Ahí está. Las lecciones que hemos aprendido, aceptar el error, ¿no?
A mí me gusta hablar de aceptar el error más que tolerar el error, que es lo que normalmente se escucha. Porque a mí la palabra, o sea, por lo menos, ¿no? En mi experiencia, la palabra tolerancia me lleva a que hay un límite, ¿no? O sea, tú toleras hasta que explotas. Entonces es como que más resistente. Pero cuando aceptas, es como que aceptas, ¿no? Entonces ya haces las cosas con mucho más tranquilidad y puedes tener una mejor mirada, mucho más tranquila para lo que vas a hacer. Comunicación clara y transparente y lo más importante de todo, y que está siempre en los mensajes que, digamos, son las respuestas a las preguntas que normalmente me hacen, somos seres humanos, ¿no? No tenemos que saber todo, no somos máquinas. Y si nos equivocamos está bien y aprendemos, y si es que no sabemos algo también está bien. Lo que sí les repetimos permanentemente a todos los equipos y nos repetimos entre nosotros como directivos también, es que lo que sí tenemos que tener claro es que estamos dando el 2000% de cada uno y estamos poniendo lo mejor que podemos, aun cuando no hay una receta, para poder sacar las cosas adelante. Y esto se tradujo, esta es una muestra, tenemos 92% en la última encuesta de clima laboral, en un año de COVID, en un año de mucha restricción, en un año de mucha incertidumbre. Acá es cuando nosotros finalmente vimos y nos preguntaban, oye, ¿cuál es tu jugada maestra para el futuro? Pues la cultura y los principios. Porque es en ese 92 que lo vemos a esa cultura y principios, a ese propósito de aspiración, como que hicieron cuerpo, ¿no? Y se pararon y dijeron, acá estoy yo y yo soy quien los está cargando ahora para pasar estos momentos difíciles. Y eso es, creo que lo último corrí, pero bueno, no sé cuánto tiempo quedó. Con esto terminamos la presentación. Nos hemos Ah, pasado ya, un poquito, pero no hay problema. ya, Creo que sí sería lindo poder contestar las preguntas. dale, claro, yo sí, no hay problema. Te las leo. Espero que nos puedan acompañar un rato más para escuchar las respuestas a las preguntas. De Fernando Yáñez, dice, ¿el cambio de agilidad está relacionado con el trabajo remoto o es coincidencia? Es coincidencia. Buenísimo. Sí, es coincidencia. Ya pensábamos en agilidad antes de lo del trabajo remoto y ahora con el trabajo remoto. De hecho, el trabajo remoto fue un desafío a resolver para ver cómo hacíamos agilidad en el trabajo remoto, pero fue coincidencia. Buenísimo. Milagros Bergelund pregunta, en general, ¿cómo fue el rendimiento? ¿Mejor o peor de lo esperado? ¿Con el trabajo remoto? Yo creo que sí, ¿no? Milagros, Ya. si estás por ahí. Milagros, ¿cómo estás, Milagros? Al tiempo, Milagros. Si es que es con respecto al trabajo remoto, yo te diría absolutamente mejor. La Sí, sí es con productividad respecto al trabajo ok, remoto, dice. la productividad se ha incrementado de manera muy importante en todas las funciones, en todas las áreas, en todos los equipos. O sea, tanto que hemos tenido que cortar, porque claro, ya la jornada se iba, ¿no? Muchísimo más, se extendía mucho. Entonces tú, claro, teníamos una mejora en la productividad, pero tampoco se trataba del maltrato, ¿no? O del exceso de trabajo. Entonces, pero hemos encontrado la fórmula donde estamos haciendo esas jornadas más saludables y la productividad sigue siendo bastante mayor. Entonces, sí. Buenísimo. Javier Kohatsu pregunta, Renzo, durante el 2020 se tuvo que forzar el tema de temas virtuales y digitales. ¿Mi banco pudo manejar adecuadamente las generaciones X, Y y Z convivan? ¿O fue complicado para los X, como los de mi generación y la mía también? Y la ¿Y mía cómo también. prevés el desafío para los siguientes años? A ver, yo te mentiría si es que te digo como respuesta a esa pregunta que sí lo hicimos bien. Creo que lo hemos aprendido a hacer bien a lo largo de los meses y al principio lo hicimos muy mal, ¿ya? Muy mal en el sentido que no sabíamos hacerlo. Entonces, aun cuando poníamos lo mejor de nosotros, no encontrábamos esta fórmula que nos permita a todas estas generaciones que convivían y cada uno pues tiene una manera de hacer las cosas y unas motivaciones absolutamente diferentes en juntarnos y tratar de poder conversar de una manera fluida. Pero creo que muy rápidamente lo aprendimos y finalmente hoy día te puedo decir que sí lo hacemos bien. Los desafíos para el futuro, bueno, creo que para mí el principal desafío del futuro es esto que hemos aprendido, que es que somos seres humanos y no máquinas, podamos sostenerlo en el tiempo y cuando todo esto acabe, que va a acabar, ¿no? No regresemos a estos
a estos roles y a estos disfraces o a estas ropas de máquinas que creo que muchos de nosotros, yo en particular, me sentía antes, ¿no? O sea, esta humanidad que hoy día podemos hablar así en la vulnerabilidad, decir tengo miedo, no me gusta, no quiero, o sí, o me alegra, o qué sé yo, y hablar de humano a humano y conectarnos ahí, creo que es el principal desafío que tenemos al futuro. Ojalá no lo perdamos. Ojalá que no. Creo que por algo, ¿no? Yo pienso que la pandemia nos deja muchas enseñanzas. Por supuesto. Y una de ellas es pensar cómo vivíamos antes, ¿no? Uh-huh. Era como, pasábamos por la vida, ¿no? Sí. Pero realmente no vivíamos, creo. Bueno, otra pregunta anónima. ¿Cómo se logra crear o mantener la cultura en la empresa estando todos a distancia? A ver. Luego de 1 año y medio, yo a esa pregunta le respondo de la siguiente forma. Creo que si tú genuinamente crees y tienes interiorizado el propósito, la aspiración y tus principios, una consecuencia va a ser que tú mantengas motivado en un entorno diferente a tu equipo de trabajo. Creo que eso es, ser genuino, ser coherente, ¿no? Creo que eso es lo que genera la confianza necesaria y suficiente para que las personas se sientan seguras, que no es un floro, pues, o sea, no sé cómo decirlo, sino que sí, no. en verdad es verdad, ¿no? Vamos para allá y llueve o truene, estamos yendo para allá y vamos a ser transparentes y yo te voy a decir en el momento las cosas que te tenga que decir, así no te gusten. Entonces, esa coherencia creo que es importantísima para lograrlo. Buenísimo. ¿Cómo ordenan a los colaboradores para que no hagan un poco de todo y mucho de nada? Me imagino en este esquema ágil, ¿no? Bueno, el marco de trabajo ágil nos ha permitido hacer eso de manera mucho más eficiente, ¿no? Cada uno de los squads, que les decía que son 26, tiene un encargo en específico. Y hasta que no termine ese encargo, no pasa al siguiente, ¿no? Y eso nos ha retado, porque, claro, si tú veías la lista de actividades por realizar antes de empezar a trabajar con estas organizaciones ágiles, pues si tenía 250 filas, no me parece que esté exagerando, ¿no? Entonces, ¿cómo metes 250 filas a una forma de trabajar diferente? Que cada fila representaba una iniciativa, ¿no? Hemos tenido que aprender a priorizar, hemos tenido que aprender a apagar, hemos tenido que aprender a decir que no. Bueno, estos 4 meses vamos a hacer esto. Oye, pero es que el otro también es importante. Sí, pero, o sea, en el mes 5 lo empezaremos. Primero vamos a hacer y no aturdirnos con tratar de hacer todo perfecto, todo al mismo tiempo, sacarnos 20 en cada uno de los exámenes y cada uno, pues, ser como un malabarista. Ya teníamos muchas pelotas en la mano, se nos caían, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. Estas listas interminables de prioridades. Otra pregunta, ¿compiten en Great Place to Work? No. Ok. Usan seguro su propio esquema para medir clima laboral. Sí, medimos clima laboral, tenemos encuestas de clima laboral, tenemos encuestas de experiencia de colaborador, tenemos encuestas de liderazgo y tenemos encuestas de sentimiento de colaborador. Y la última nueva que ha salido a partir del 2021 es encuestas de sostenibilidad y equidad de género. Buenísimo. Tengo también un par de preguntas más. Jean-Pierre Lama tiene varias preguntas. El contexto de la pandemia continúa retando a las organizaciones y puso en vitrina a las áreas de gestión y desarrollo humano. ¿Cuáles consideras que han sido las claves de Mi Banco para gestionar esta situación, agregando valor al negocio y estando virtualmente cerca de los equipos? Te voy a leer una más que tiene él. ¿Y qué competencias transversales debemos tener los profesionales que aspiramos a trabajar en Mi Banco? Ya. Va a sonar a cliché lo que voy a decir, ¿ya? Pero les prometo que les estoy diciendo la verdad. Y yo te creo. En estos comités de crisis al principio,
genuinamente pensábamos en las personas. La primera pregunta que hacíamos es, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? ¿No? Ujú. Y no importaba cuánto iba a costar, o sea, a ver, no importaba cuánto iba a costar es entre comillas, ¿no? Porque si es que costaba pues más de lo que teníamos, no íbamos a poder. A lo que me refiero es, esa no era la prioridad para decidir, ¿no? Si teníamos que comprar al principio, como lo hicimos, pues, ¿no? Un montón de mascarillas, un montón de guantes, después los guantes no, después el gel sí, después el alcohol de 96, después el alcohol de 70, porque el de 96 no, hay que echarle agüita. O sea, esto, todos los días cambiaba algo, ¿no? Eh, y lo principal es que poníamos a las personas adelante, ¿no? O sea, la última decisión era que se afecten, que se queden sin trabajo, bajarles el sueldo, que se enfermen, arriesgarlas, que salgan de su casa, que no tengan espacio para, para compartir sus quehaceres eh, laborales con sus quehaceres del día, ¿no? Ujú. Sabíamos que ya no podías almorzar en 10 minutos, porque ahora tenías que cocinar, almorzar, lavar, ordenar, etcétera, etcétera. Entonces necesitas 2 horas. Entonces, ese nivel de empatía y de ponernos en los pies del otro, creo yo que fue uno de los factores más importantes para ese inicio, que era absolutamente desconocido para todos, poder sobrellevarlo, eh, creo que bien, ¿no? ¿Qué competencia Excelente. necesitas para trabajar en mi banco? Yo ahí diría, no sé qué competencia. Si es que te resuena en el corazón negocio social, y que tú a las 3 de la mañana, cuando te da insomnio, piensas en que en verdad lo que quieres hacer en tu vida es ayudar a otra persona que sea mejor, yo creo que puedes trabajar en mi banco. Perfecto. Ricardo Miranda pregunta, ¿cómo se manejará la gestión del talento, el cual puede invisibilizarse por el trabajo remoto? A ver, sí, sí, ¿no? Al principio era uno de los temores de las personas, oye, yo quiero, y empezamos a tener asambleas, ya no reuniones, ¿no? Eran reuniones en Zoom de 50, 40 personas, porque todos querían estar y como ya no tenías el contacto físico, empezaba a generarse este temor de, de que no te iban a ver y si es que hubiera una oportunidad el día de mañana no te iban a tomar en cuenta porque no te habían visto, ¿no? Ese era, en Mm. resumen, el dolor de la gente. Y no, es a través de los líderes. Nosotros tenemos identificadas las personas digamos, tienen un mejor desempeño, un desempeño, digamos, mediano y un menor desempeño, y con todas trabajamos dentro de su velocidad y con su velocidad para hacer las cosas. Aquellos que consideramos que son talentos, no solamente son talentos en mi banco, son talentos en Credit Corp, ¿no? Es algo bien transversal, que hay comités, entrevistas, talleres, una serie de actividades que aún cuando estamos en este medio virtual siguen sucediendo y hacen que siempre estés mirado, por decirlo de alguna forma, o no olvidado, ¿no? Sí, así. Perfecto. César, la última pregunta. Ujú. César Vázquez nos pregunta, hola Renzo, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo dirías que la estrategia en datos soporta los objetivos de mi banco? ¿Y cuáles son los retos en este frente? Muy buena pregunta. A ver, Bueno, vamos por ahí. nosotros en mi banco creemos, y acá me voy a ir al extremo para poner el punto porque no es tan así, ¿ya? Eh, y yo creo que no debe ser tan así. Pero si tú vienes con una propuesta que no está sustentada en datos, entonces es una opinión lo que tienes. Y opiniones tenemos todos. Entonces, eh, lo que queremos es, como aspiración, llegar a ser una empresa centrada en data, ¿no? Y por eso es que paso a la segunda pregunta. Estamos desarrollando eh, toda la infraestructura o la arquitectura tecnológica necesaria para poder explotar la data de esa manera. Entonces te hablo de los data marts, de los data lakes, de los modelos, de los equipos de data, contratar a los perfiles que no tenemos de data science, de data analyst, ¿no? Y que hagan los modelos predictivos, ¿no? Eso. Y tratar el reto, y conforme nosotros nos vamos a dar cuenta, es cuando empecemos a predecir más que a reaccionar, ¿no? Hoy día tenemos data de muy cerquita, pero igual ya pasó, ¿no? Y con eso tomamos decisiones y está bien. Lo que queremos es que la data nos guíe, ¿no? Y finalmente, como el GPS te vaya diciendo cuál es la ruta y por ahí vas.
dónde abrir una oficina, en dónde están los clientes que necesitan mejor este producto, oye, ¿qué pasó en el sur? ¿Por qué ahí sí te compran y en el norte por qué no? O sea, hacer ese tipo de análisis. Ujú. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Renzo, creo que, a ver, déjame ver, creo que ya he completado. Ah, hay otra más. Perdóname, 2 Sí, preguntas más. dale, dale. Ricardo Miranda. Ah, no, esa ya la contesté por los comments. Anónimo, ¿cómo les ha ido en el extranjero? En Colombia, ¿no? En el extranjero estamos en Colombia. Bastante bien. O sea, sí, bastante bien. Nos ha ido en el extranjero. Es una operación, es un banco importante, Banco Compartir, que ahora es mi Banco Colombia, ¿no? Y cada vez nos va mejor. Sí. Perfecto. Excelente, ¿ah? Qué buena noticia. Bueno, yo creo que con eso hemos acabado las preguntas. Ujú. Mario va a proyectar ahorita el código QR para la encuesta y lo va a poner en el chat. Te agradezco mil, Renzo, por tu presentación súper interesante, todo este viaje que han tenido y que siguen teniendo, ¿no? Y todos estos aprendizajes que van recaudando en esta pandemia. Y nada, les deseamos todos los éxitos. Te agradecemos mucho por compartir toda esta información con nosotros y esperamos tenerte en un futuro no muy largo. Encantadísimo. Gracias a ti, gracias a todos y gracias a todos los que han participado en esta hora, un poco más, ¿no? En esta reunión. Yo encantadísimo, a nombre de mi banco también, cualquier cosa que necesiten, quedamos a la orden y encantados de compartir nuestra experiencia de cualquier tema dentro de mi banco, ¿no? Gracias. Excelente, buenísimo. Gracias a todos por participar y buenas noches a todos. Chao. Chao.